de la doctora Carolina Romero. Entonces, antes de presentar a la doctora Carolina y poner su presentación, hay café aquí afuera por si quieren tomar un café y regresar rápidamente, tomar una tacita y volver. Entonces, déjenme poner la presentación. Ok, sería L. ¿Qué compartirlo? Sí. Mejor pantalla completa, así no es de problemas, ¿no? Ok. Si prefieres de este lado, sí. Sí. ¿Puedo tomar la cámara? Entonces, un momentito, a ver si está bien, ¿no? Perfecto, si está bien. Entonces, déjenme, vamos a esperar sí, un minutito a que vaya por acá. Sí. ¿Quieres un café, Carolina? No, está bien así, muchas gracias. Vamos a esperar un momentito y ya comenzamos. Quiero probarla. Ay, bien presentado. ¿A dónde lo vi? A ver, te lo ahí está, mira. Nada más darle aquí. Ok. Y aquí este es el del puntero. Aunque, bueno, los de niñas lamentablemente no van a ver el puntero. Sí, que un receso. Sí, no, seguidas las pláticas. Vamos a tomar un micro receso de un par de minutos a la gente que está en línea y regresamos en un momentito. Vamos a ver si está prendido el micrófono. Ok, sí está bien. Sí, adelante. Sí. Bueno, vamos a continuar con la última charla del día de hoy, a cargo de la doctora Carolina Romero Salazar. La doctora Carolina obtuvo el doctorado en 2005 por parte de aquí del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla. Entre 2005 y 2008 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Tübingen, Alemania, y en 2008 regresó aquí a Puebla, aquí a México, en una posición de la Universidad Autónoma de parte de Guadalajara. El día de hoy, bueno, estamos. Agradezco mucho a la doctora. Gracias. Gracias a todos. Hasta la última plática. Y bueno, pues yo voy a centrarme en los aspectos técnicos, teóricos que están ligados a conocer mejor el estado superconductor para sus aplicaciones tecnológicas. El doctor Villa mencionó varias veces la importancia de qué podemos hacer, cómo podemos contribuir, cuáles son los retos para poder aplicar lógicamente los materiales conductores. Mi trabajo doctoral es pues, teórico, de física, y siempre me quedó esa duda de, bueno, yo veía las prácticas de las teorías microscópicas y la teoría que yo manejo es macroscópica del continuo, y siempre me quedó como el interés de dónde la podemos aplicar o por qué está tan alejado de las teorías microscópicas. Y bueno,
bueno, pues uno va buscando su caminito y va buscando motivación, justificación del trabajo y del estudio que vamos realizando. Y por fortuna, uno de los colaboradores del grupo, el doctor Víctor Chavaricas, él es especialista en estudios de estabilidad de los superconductores tipo 2, por eso le puse científico. Y él se centra en una característica, o un fenómeno muy, muy interesante que se conoce como saltos de flujo magnético que se presentan en las superficies. Es muy interesante, solo que es contraproducente para las aplicaciones geológicas, porque si quieres imantar un material superconductor, aplicarle campo magnético en su estado superconductor, puedes hacer que quede campo magnético atrapado. Y entonces eso puedes usar el superconductor, puede ser más permanente. Pero si se presentan estos saltos de flujo, entonces se reduce la magnetización y también están involucrados en el térmico. Entonces eso tiene también efectos mecánicos. Entonces tecnológicamente pues no es deseable este fenómeno. Entonces en eso me voy a centrar en el estudio de la estabilidad termomagnética de los materiales tipo 2. Y el plus es que vamos a salir del estado crítico, es decir, tenemos como referente una propiedad que nos interesa en los materiales superconductores, que es la densidad de corriente crítica. Existe todo un marco teórico para esperar la densidad de corriente crítica o el ideal, pero en la realidad, en la operación cuando se implementa en un dispositivo, un material superconductor, pues lo que tienes es que todas las variables están coordinadas. Y entonces esa es de lo que les quiero platicar hoy. Me decía el doctor Miguel, recuerda que es una escuela de superconductividad, entonces aprovecho para que sea un clase y espero que les interese. Entonces, bueno, les voy a hablar de los antecedentes de los materiales tipo 2, me voy a centrar en las propiedades que me interesan y voy a hablarles de la motivación a través del trabajo y cuál es el marco teórico en el que trabajamos. Y les voy a presentar unos resultados. Entonces, bueno, estas son las propiedades que me interesan. A nivel macroscópico, sabemos que los materiales tipo 2 presentan el efecto Meissner, que son estas imágenes muy bonitas en donde está levitando un material superconductor sobre un imán a temperatura de nitrógeno líquido. También sabemos que hay un decal que se vuelve imperceptible la resistencia del material superconductor, y en los tipo 2 esta caída no es tan dramática, tiene un ancho, por eso le puse Broad, y pues este es el caballito de batalla, ¿no? La densidad de corriente crítica, que es cuánto puede transportar de corriente el material superconductor sin resistencia. Y aquí están estos fenómenos que les digo que no son los deseables. A nivel mesoscópico, no sé si saben, pero lo que ocurre en los superconductores tipo 2 es que se cuantiza el flujo magnético en forma de tubos, y esos tubos se les llaman vórtices, y entonces el problema, lo no deseable, es que por fluctuaciones térmicas o por efecto de una perturbación externa, ya sea corriente eléctrica o campo magnético, ocurre como en una avalancha, como en una arena, como en una duna de arena. Bajo ciertas condiciones se producen avalanchas. Y así se puede describir la avalancha de los vórtices. Se aceleran, se precipitan, y eso pues hace que aumente la temperatura en el material. Y si estas avalanchas son a nivel ya de toda la muestra, pues puede ocurrir que hasta salgas de la fase superconductora o incluso pues se puede dañar el material. Y esta es la otra propiedad interesante, no deseable, que son ya un bonche de vórtices, pues lo observas macroscópicamente como un salto en la curva de magnetización. Entonces, también decía el doctor Villa en la primera plática, pues los
parámetros que nos interesan son el campo crítico inferior, el campo crítico superior, y entre estos dos campos es donde existe el estado de vórtice. Se da una dinámica microscópica que podemos observar a nivel macroscópico como campos promedios, y bueno, pues eso es a nivel mesoscópico. Y a nivel microscópico, comentaba también, voy a aprovechar lo que escucharon en la mañana, comentaba el doctor Villa, los materiales ya en la realidad pues tienen defectos, vacancias, fases diferentes a las que no esperas, y aquí esa es una ventaja porque los vórtices quedan atrapados por un potencial de interacción en esos defectos, y imagínense si queda atrapado bajo un potencial atractivo, un vórtice, aun cuando esté presente una perturbación, pues lo que va a ocurrir es que esos vórtices van a quedar anclados, y eso lo que permite es que se retrase la aparición de pérdidas o de una resistencia. Entonces, los efectos son lo que permite, ¿no? Toda una potencial aplicación de los superconductores tipo 2. Esos efectos dejan anclados al flujo magnético, y eso te permite tener un espectro más amplio y propiedades muy interesantes. Bueno, ¿cuáles son los tipos de materiales que me interesan o que hemos estudiado? Pues son los de alta temperatura crítica, que esta es la simbología clave que van a encontrar en cualquier artículo. Tienen los REPCO, donde la RE significa tierras raras, o el itrio, que no es tierra rara, pero ahí entra. Los superconductores basados en hierro u otros materiales magnéticos. Y aquí les pongo otro tipo de materiales que no son de mi expertise, pero pues están en la clasificación de los superconductores tipo 2. Todos los que son cupratos, pero que tienen base bismuto o mercurio. Y este es otro tipo de materiales que son precisamente los que escucharon en la plática muy interesante de la mañana, los hídridos. Todos estos son de alta temperatura crítica. Por arriba, la temperatura crítica está por arriba del helio, del helio líquido. Y los superconductores clasificados como baja TC, que también son tipo 2, son los que están basados en niobio y el diboruro de magnesio. Estos, con aleaciones o multifilamentos de niobio y otros metales, son precisamente los cables que se usan para los aparatos de resonancia magnética. Entonces, estos son los que hasta ahora son los que han podido implementar incluso para aplicaciones relacionadas con la salud. Y bueno, las diferentes síntesis, que aquí les pongo un ejemplo, una vista desde arriba de un monolito de IPCO, y el tipo de síntesis que se está buscando. Sus aplicaciones tecnológicas son los materiales texturizados o de bulto. Esta cosita que se ve aquí es una semilla, es un monocristal de IPCO o de otro más. Y sobre con ese se puede hacer crecer una muestra que llega hasta los 20 centímetros de diámetro. Son pastillotas. Tenemos que los superconductores tipo 2 per se son cerámicos, y entonces, bueno, quieras o no, pues siguen siendo pues los que más vas a encontrar en la literatura. Materiales cerámicos o granulares. Y hay toda una línea de investigación para crear defectos artificiales para poder incrementar el anclamiento de los vórtices y lograr que la densidad de corriente crítica pues, sea más alta. Y eso permita aplicaciones otra vez tecnológicas. Y también van a encontrar que refuerzan los materiales superconductores con otros metales caros, por cierto, la plata y el platino. Ahora, los materiales de alta temperatura crítica son cerámicos, entonces son quebradizos, frágiles, y entonces presentan otra problemita, que son sus propiedades mecánicas, por el efecto que se llama magnetorrestricción. Si aplicas un campo magnético a ese material, va a sufrir tensiones mecánicas, y entonces eso también va a provocar que se fracture. Entonces, pues en muchos experimentos ha pasado eso,
Y bueno, entonces también es importante, además del efecto de la temperatura y las propiedades magnéticas, las propiedades mecánicas también juegan un papel trascendental en la búsqueda de cómo lograr condiciones estables de estos materiales para poder usarlos en dispositivos. Entonces, una solución que precisamente es lo que consiguieron para los superconductores basados en niobio fue, bueno, necesitamos que sea estable el material superconductor, entonces le creamos una matriz, tenemos como tipo fibra fotónica, imagínense, y entonces esas hebras de material superconductor se estabilizan térmicamente y mecánicamente con esa matriz metálica. Y entonces, en forma de cable, pues esa es la forma en que se puede estabilizar estabilizar el material. O bien, ya para a nivel laboratorio, a las pastillotas estas, lo que hacen es ponerles un anillo metálico y entonces, lo que les voy a hablar ahora es, en esta plática, por fenómenos de transporte, lo que haces es, bueno, se distribuye el calor y sale del superconductor o se transmite hacia el anillo o hacia el cinturón, y eso también ha dado muy buenos resultados. Aquí les muestro unas fotografías de los materiales de bulto, los que están en la carrera por buscar cómo usarlos en los motores, en los generadores mecánicos, cómo suplir parte de la instrumentación con materiales superconductores. Como pueden ver, pues son bastante grandes. Son pastillas y monolitos de hasta aquí, estas son 46 centímetros. Y todas estas muestras, lo que se está buscando es que suplan parte de un motor que funciona, ¿no? Ahora con bobinas, etc. Y aquí les estoy mostrando simulaciones de la distribución de temperatura y de la distribución de campo magnético cuando a estas pastillotas les aplican un pulso de campo magnético. ¿Por qué pulso? Porque lo que se quiere es que estos materiales funcionen como imanes permanentes, y entonces para precisamente evitar o darle la vuelta a los efectos térmicos, en un tiempo muy corto se aplica un campo magnético muy intenso, se apaga el campo, todo son a bajas temperaturas y puede quedar campo atrapado. Entonces, por eso es importante toda esta línea de investigación en la que se necesita predecir y entender cómo se distribuye la temperatura del material para que no se dañe y también cómo se comporta el flujo o la inducción magnética en el material. Entonces, eso por ahí va el asunto. Aquí les estoy mostrando una fotito de un trabajo muy reciente de unas simulaciones usando software multiphysics, en los que dicen, ok, si estas pastillas consideramos su simetría axisimétrica, entonces podemos cortar una rebanada de la pastilla y partir esa rebanada, que se vuelve nada más un rectángulo, y puede uno conocer las propiedades magnetotérmicas de estas pastillotas, suponiendo que es simétrica, y también tomando en cuenta el hecho de que las pastillotas son inhomogéneas espacialmente. Lo que tienes es que cerca del cristal, del monocristal, que es la semilla con la que crece en el material, cerca o bajito de ella más bien, vas a tener la máxima densidad de corriente crítica, tienes fronteras de grano, entonces tienes diferentes zonas donde ya está mucho trabajo avanzado, en los que está caracterizado cómo varía la densidad de corriente crítica abajo de la semilla, en la parte más abajo en ese mismo eje, o en las fronteras de grano, o en las fronteras geométricas del material. Y entonces, de este tipo de trabajo es el que estamos realizando, pues, en los que estamos considerando ya el hecho de que puedes tener muestras muy grandes, pero no puedes ya dejar a un lado la inhomogeneidad de la densidad de corriente. Entonces,
pues les decía, con esta geometría axisimétrica haces una partición de la muestra y puedes modelar la densidad de corriente en estas diferentes zonas. Entonces, este trabajo, que es de este año, hecho por un grupo en China, hizo simulaciones con COMSOL y muestran cómo puede variar el promedio o en las propiedades del material. También considerando que si estás perturbando el material con campos suficientemente fuertes, va a ocurrir que se va a generar calor en el material. Y entonces lo que se hace es tomar en cuenta pues la parte no lineal electrodinámica, que tiene que ver con que, no sé si han escuchado, bueno, seguramente, la ley material para cualquier metal convencional, pues queda bajo ciertas condiciones experimentales, puedes decir que es válida la ley de Ohm. Sin embargo, en los superconductores la ley de Ohm no funciona, y entonces resulta que los superconductores tienen una ley material, es decir, una relación entre el campo eléctrico y la corriente totalmente no lineal, altamente no lineal, más bien, y que la dinámica también influye, en la dinámica del material también influye la tasa en la que incrementas el campo externo, o bien para condiciones estas, ya para buscando aplicaciones, si aplicas un pulso de campo magnético o un pulso de corriente, si estás estudiando un cable, ¿no? Para el segundo caso. Y entonces, bajo estas condiciones, ya queda fuera las teorías que se conocen como el estado crítico, y entonces lo que decimos es que estamos en un régimen por abajo de la corriente crítica o por arriba de la corriente crítica. Y eso trae como consecuencia de que pues ya no puedes dejar a un lado, o ya necesitas considerar la parte dinámica de los campos electromagnéticos, ya no puedes considerar estados estacionarios, y eso complica cómo abordar, ¿no?, el problema. Ahora bien, una vez que superas o que estás lejos del material, que está lejos tiene una corriente por arriba o por abajo de la densidad de corriente crítica, el material se empieza a calentar por efecto Joule. Y entonces lo que tienes es que además se sabe que las propiedades térmicas de los superconductores, es decir, la conductividad térmica y la capacidad calórica, dependen de la temperatura. Entonces ahí ya tienes otro ingrediente que te dice, ok, tu problema es no lineal. Y mejor aún, la conducción en los superconductores, la conducción de calor, es decir, en los fenómenos de transporte de energía, en este caso nada más nos enfocamos a la conducción, lo que tienes es que la conducción de calor varía en el tiempo y espacialmente. Y entonces vas sumando ingredientes para poder decir, chispas, ya no puedo considerar estado estacionario, ya no puedo usar una teoría simple, y entonces tengo que ir más allá, aún así, en este régimen macroscópico, pero tengo que ir más allá. Entonces, pues esa es la motivación. Si quiere uno contribuir o estamos interesados en cómo es que funcionan, cómo pueden ser viable usar superconductores en dispositivos a nivel tecnológico, entonces tienes que enfocarte en que el material debe ser estable, electrodinámicamente hablando y térmicamente hablando. Y estoy dejando a un lado la parte mecánica, que también es importante, pero aquí no voy a hablar de ese tema. Y bueno, aquí les pongo una frase de un artículo de Greeley y Duron, ya tiene sus añitos, pero bueno, les pongo las palabras, ¿no?, que ellos tienen más experiencia. Es ok, si se incrementa la temperatura debido a pérdidas en un superconductor, entonces lo que va a ocurrir es que si tu conductor tiene buena capacidad térmica, entonces se va por conservación de la energía, lo que va a ocurrir es que va a buscar el material que haya un flujo de calor hacia afuera, en este caso del baño criogénico, y entonces así va a poder mantenerse estable el material. Entonces, aquí ya estoy metiendo otro ingrediente. En laboratorio o ya en un dispositivo, lo que necesitamos, ya saben, pues es bajas temperaturas, ya sea helio líquido, nitrógeno líquido o gas natural licuado,
Pero bueno, baños criogénicos son indispensables para que puedas tener un material en estado superconductor. Y entonces aquí, a no ser que tengas un muy bien aislado o vacío el material superconductor, y a no ser esa condición, inevitablemente va a haber un flujo de calor entre el material superconductor y el baño térmico. Y eso va a promover o te va a permitir que sea estable. Entonces necesitamos el baño térmico. Y bueno, aquí les muestro un esquema de cuál es el esquema teórico con el que trabajamos. Es un modelo acoplado de las ecuaciones de Maxwell, en los que los parámetros dependen de la temperatura. ¿Y acoplado con qué? Con una ecuación de transporte, que es la ecuación de difusión de calor. Y en la ecuación de difusión de calor, que les voy a mostrar más adelante, la fuente de calor proviene de la parte electrodinámica, que es el calor de Joule. Y aquí lo que les muestro es que pues tienes un feedback entre el calor que se disipa en el material, que produce que se aumente la temperatura. Si se aumenta la temperatura, aumenta el calor de Joule, y entonces eso hace que varíen las ecuaciones de tus ecuaciones. Y entonces en este feedback, pues lo que buscas es cuáles son las condiciones en las que el feedback no provoque que el material, que se eleve la temperatura más allá de la temperatura crítica, o que el calor de Joule empiece a ser un problema. Entonces, pues lo que buscamos es que se puedan hacer modelos realistas, simulaciones numéricas realistas, para poder entender el comportamiento, ¿no? Electromagnetotérmico, aquí le puse. Entonces, si quieres hacer simulaciones numéricas realistas, entonces pues necesitas, al menos, esta es una propuesta, acoplar las ecuaciones de Maxwell con la ecuación de difusión de calor en un régimen dinámico. Yo le puse esta palabra transiente, me gusta mucho, y es terminología que se usa en ingeniería. Entonces, lo puse porque podemos decir régimen dinámico, pero el estado estacionario también es dinámico, entonces mejor decimos, bueno, ya no es estacionario, y entonces mejor le ponemos la etiqueta transiente. Y lo que les voy a mostrar es cómo estudiamos la estabilidad termomagnética de un superconductor, considerando la dinámica tanto del campo magnético, la temperatura. Aquí le puse local, porque me voy a enfocar a un problema unidimensional. Si quieres estudiar películas delgadas o monolitos, entonces tus ecuaciones quedan acopladas, entonces ya son no locales, y se necesita también otro tipo de métodos numéricos, ¿no? Enfoques. Y les voy a mostrar cómo luce la magnetización cuando deja de ser estable, termomagnéticamente hablando, en un superconductor. Y aquí les voy a mostrar cómo modelamos la producción y transferencia la producción de calor en el material y la transferencia de calor hacia el baño criogénico, y qué consecuencias tiene. Entonces, bueno, este es un diagramita que me gustó hace muchos años, lo vi en un artículo del doctor Chavanenka, y me basé en su diagrama y ya le puse colorcitos. Y entonces, este diagrama lo que nos muestra es este proceso, ¿no?, de retroalimentación. Si por alguna razón aumenta la temperatura en el material superconductor, eso lo que produce es que disminuya la densidad de corriente. Si disminuye la densidad de corriente, entra más flujo magnético en el material. Y si entra flujo magnético, entonces se incrementa el campo eléctrico. Y si se incrementa el campo eléctrico, hay calor de Joule. Y entonces, ese proceso, bajo ciertas condiciones, se vuelve catastrófico, porque entonces lo que puede hacer es sacar a tu material del estado superconductor, aumentar la temperatura o incluso destruir la muestra, ¿no? Ya sea por las altas temperaturas o por los efectos mecánicos que les decía. Entonces, pues este es el mecanismo de retroalimentación que vamos a modelar.
y aquí va a continuación. Entonces, bueno, este modelo de estabilidad específicamente está basado en un trabajo de Mintz. Mintz, por allá por los 80s, hizo un review con Rachmaninoff, es también un referente para este tipo de estudios, y hicieron un review de la estabilidad termomagnética de compositos superconductores. Cuando lo leí no sabía que eran compositos, y bueno, pues ahora ya sé qué son, ¿no? Entonces, me imagino que por esas fechas estaban trabajando precisamente con estas, buscando cómo lograr condiciones estables de un alambre superconductor, y lo que encontraron era, les decía hace rato, pues hacer una matriz, tener varios filamentos de cable superconductor, pero inmersos en una matriz de otro material no superconductor, y eso sería un ejemplo de un composito. Entonces, en los 80 se hicieron un review, está muy bonito, es muy extenso, pero por fortuna en los 90 regresó a ese problema en Mintz y publicó, más después les muestro la bibliografía, publicó un artículo que habla de, se llama Flux Creep y Flux Jumping en superconductores. Y entonces ya muestra de una manera más sintetizada cuál es su propuesta de lo que ocurre en un material superconductor. Y entonces, presenta hacia nivel ya macroscópico, se enfoca en la difusión del tiempo en el que se difunde el flujo magnético en el material, que está definido, como ustedes pueden ver, está relacionada con variables magnéticas, que es la permeabilidad del vacío, la resistividad, la propiedad eléctrica del material, y lo compara con el tiempo de difusión térmica del material, que está en términos de la capacidad calorífica y la conductividad térmica. Entonces, bueno, a nivel teórico, un trabajo muy bonito, con muchas suposiciones, pero también mucha física. Y entonces dice, ok, si cuando el material se calienta, está acompañado de una inestabilidad, pero esa inestabilidad ocurre en un campo magnético congelado, entonces lo que está ocurriendo es que esta tau, este cociente, es mucho mayor que 1. Es decir, los tiempos son diferentes. Los tiempos en los que se difunde el campo magnético es muy diferente a los tiempos en los que se difunde el calor del material. Y eso le permitió hacer una primera suposición. Ok, y la primera suposición está ligada a que entonces la densidad de corriente crítica solamente depende de la temperatura, no depende del campo magnético, porque el campo magnético está congelado. Y su criterio de estabilidad está aquí se los pongo, y aquí aparecen unas nuevas variables una nueva variable que les voy a decir rápidamente de qué se trata. Entonces, ¿se acuerdan de este proceso de retroalimentación? Entonces, si aumenta la temperatura, eso lleva como consecuencia que se incrementa el calor de Joule en el material, pero recuerden que el material está en un baño criogénico. Entonces, si hay un flujo de calor hacia el baño criogénico mucho más grande que el calor de Joule, entonces ya lo hiciste, porque tu material va a ser estable. Y eso aquí se traduce en este criterio, en esta desigualdad. Si tienes más flujo de calor saliendo del material, es decir, y que es mayor al calor que se produce dentro del material, entonces el superconductor es estable. Suena simple. Y bueno, pues resulta que siguió con su modelo teórico, con su propuesta, y dijo, ok, entonces, pues está simple. Vamos a calcular, vamos a encontrar esta desigualdad. Sabemos que el calor de Joule pues es J por E, pero aquí le está diciendo, bueno, tienes pequeñas perturbaciones del calor, y entonces por eso aparece el delta, ¿no? Entonces tienes el calor de Joule, calculas el calor de Joule en el volumen, por eso aparece una integral, pero del volumen consideras que es el volumen de una placa infinita, y entonces el problema se te reduce a nada más a una variable, por eso nada más aparece X. Y el lado derecho de la desigualdad es el flujo de calor por convección
del flujo de calor por convección que sale hacia el baño criogénico. Y eso, si ustedes buscan en un libro de fenómenos de transporte, el flujo de calor por convección sigue la ley de Newton, la ley del enfriamiento de Newton, y entonces aparece un coeficiente de transferencia de calor por convección, que es esta H, y una diferencia de temperaturas entre la temperatura del material y la temperatura en la superficie, porque este es un fenómeno totalmente de frontera. Hizo muchísimas aproximaciones, no voy a entrar en detalle, pero lo que sí les voy a mostrar son lo que considero más importante. Aparece esta otra cifra, este otro parámetro que se conoce como número de Biot. Observen que está en términos de cantidades que podrías conocer experimentalmente. El coeficiente de transferencia por convección, esta D es el espesor de la muestra, la conductividad térmica. Entonces, si este número es mucho menor a 1, entonces puedes suponer que la distribución de la temperatura es homogénea a través del material y eso te reduce bastante los cálculos. Y eso es lo que supuso Vince. Entonces, de su criterio de inestabilidad, bueno, de estabilidad, llegó a esta expresión. Todas esta N, no voy a entrar en detalle, pero está relacionado con un parámetro de la ley material, esa que les dije que es altamente no lineal, del campo eléctrico y la densidad de corriente, un campo eléctrico de referencia, y el chiste es que todos estos términos teóricamente son conocidos y su criterio de estabilidad se reduce a que si esta integral es menor a 1, tu material se mantiene estable. A partir de que sea igual a 1, entonces ya tu material va a ser inestable y algo va a ocurrir, o más bien ya sabemos que va a ocurrir, y entonces si fuera una película delgada, aparecerían dendritas, así como relámpagos de flujo dentro de la película. Pero en materiales de bulto, y si mides la magnetización de ese material y ocurre esta inestabilidad, lo que ocurre es que hay un salto en la magnetización, disminuye la magnetización, y eso se conoce como flux jump. Entonces, pues todas las cantidades son conocidas en este mundo de superconductores, en este mundo de estudios macroscópicos, y entonces todo este trabajo, la gran contribución que tiene es que es un trabajo analítico. Y lo que hizo fue, en estado crítico, hacer todo este análisis y llegar a un criterio, encontrar una expresión, un criterio de estabilidad que hasta ahora se usa. Si ustedes consultan artículos hasta incluso de este año, van a encontrar que muchos trabajos hacen referencia a un campo magnético que es tu antes y después. Antes de que se produzca la inestabilidad del material, y después de pues ya empiezan a traer fenómenos interesantes. No sé si se distingue hasta allá atrás, pero todas estas cantidades son conocidas y se pueden modelar. Aquí aparece, aun cuando hizo sus estudios en el estado crítico, sí introdujo el hecho de que está variando el campo externo en el tiempo, y por eso aparece aquí este subíndice A, que significa campo aplicado, que varía en el tiempo, es una derivada. Aparece el coeficiente de transferencia por convección, y en todas sus aproximaciones les decía que considera que la densidad de corriente crítica solo depende de la temperatura, y eso le permitió hallar esta expresión analítica y transformar este criterio de inestabilidad al campo magnético en el que ocurre el primer salto de flujo. Y ese es el que se usa para placas, cilindros, elipsoides, materiales con diferentes geometrías, y es el referente. Pueden encontrar que incluso puedes considerar efectos de demagnetización, pero ese es el referente. Por eso partimos de su propuesta. Nuestra propuesta es una aproximación macroscópica de continuos. Sabemos que hay vórtices en los superconductores, pero nosotros, como nada más usamos aproximaciones macroscópicas, nos es suficiente usar las ecuaciones de Maxwell. Consideramos que la muestra es homogénea para este caso,
Les decía, la verdad es que la parte interesante es ya considerar las inhomogeneidades espaciales de los materiales superconductores y consideramos una dinámica. La dinámica no lineal, por magnética y termomagnética, pero local, porque voy a presentar los resultados de una muestra infinita. Entonces, rápidamente, tenemos una placa infinita, esa es una sección. La placa infinita tiene un espesor D, el campo magnético está aplicado en dirección Z, por ejemplo, en la dirección del eje cristalino C, de un superconductor de alta temperatura crítica, por ejemplo, y las corrientes fluyen solamente en esta geometría en la dirección Y. En la mitad de la muestra fluyen en la dirección positiva Y, y en la otra mitad de la muestra fluyen en la dirección Y negativa. Y ya en esa geometría puedes abordar el problema como unidimensional. Lo que le estamos agregando de las teorías clásicas, que son muy útiles, lo que le estamos agregando es que estamos considerando que la perturbación, el campo externo que estamos aplicando, varía en el tiempo. Y experimentalmente se necesita establecer cuál es la razón de cambio en el tiempo del campo externo. Entonces, si es un pulso, pues puedes modelarlo como una exponencial, o aquí podemos suponer que el campo está aumentando linealmente. Les decía, usamos ecuaciones de Maxwell, ahí ya se las muestro acopladas, la ecuación de Faraday y de Ampère, y como buena ecuación diferencial de tiempo necesitamos establecer las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales simulan el experimento en el que el campo está apagado, ya está frío la muestra, y las condiciones de frontera más simples, en este caso, pues en las fronteras, la magnética pues, es igual al campo externo. Estas son las leyes materiales. Esta es la ley que les decía que es altamente no lineal, porque van a ocurrir, porque la resistividad para materiales superconductores. Y la otra ley material que necesitamos pues, es la relación entre el campo magnético y la inducción magnética. Afortunadamente, podemos suponer que estamos muy alejados del primer campo crítico y eso nos beneficia mucho porque entonces esta ley material es totalmente lineal. Relaciona a la inducción magnética con un factor de polaridad constante, que es la polaridad magnética, con el campo. Entonces, aquí todo esto es si no supieran que son las ecuaciones de Maxwell, pero ya saben ecuaciones diferenciales, ya tienen toda la información. Sin embargo, como estamos en un sistema de material superconductor, necesitamos saber cómo modelar esta resistividad. Entonces, una ley material, un modelo de ley material así estándar, muy útil, se conoce como ley de potencias, que asemeja esta característica de que cae abruptamente, o más bien no tiene resistencia material y cuando llegas a una corriente crítica o a un voltaje crítico, empieza a haber una resistencia, es decir, que la pendiente no es cero. Y entonces esta ley de potencias es sumamente utilizada, incluso con los grupos que hacen estudios experimentales. El detalle es que, como ustedes verán, crece indefinidamente y el problema que tenemos es que pues si no sales del estado superconductor, pues la resistividad no va a crecer infinitamente, va a crecer, pero no infinitamente. Entonces, una corrección de esta ley de potencias, que es una resistividad que te incluye estas fronteras, ¿no? Estos límites. El caso perfecto de la no resistencia y el caso real en los que lo que va a ocurrir es que tu material va a salir del estado superconductor y además la resistividad va a ser la de ese material en estado normal, por eso le ponemos la línea. Entonces, con esta resistividad es con la que hacemos nuestras
simulaciones numéricas. Tenemos que establecer un modelo para la densidad de corriente crítica y esta es el caballito de batalla. Tienes una parte que depende de un término que depende de la inducción magnética, un término que depende de de la temperatura, es decir, dos funciones separables, y tienes un parámetro, un valor que se etiqueta con estos índices, indicando que pues quizás sea la máxima densidad de corriente que se le dio experimentalmente. Y aquí, pues en lo que a nosotros nos interesa es que pues, casi este valor que se adquiere experimentalmente de valores por medios, de mediciones experimentales, pues casi siempre se considera constante. Pero si no lo fuera, entonces ya entras en el campo de que estás ya modelando materiales simultáneos. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Pero aunque van a encontrar muchísimas propuestas para cada una de estas funciones, lo que debe de cumplirse es que reproduzca la fenomenología de los superconductores. Y eso es fácil. La parte que depende de la inducción magnética disminuye inversamente proporcional al campo. Por eso cualquier propuesta que encuentren siempre va a seguir esta ley. Y respecto a la temperatura, pues si recuerdan de las transiciones de las leyes de transiciones de fase de Landau, pues siempre aparece un término, ¿no? Siempre aparece este cociente, la temperatura sobre la temperatura. Y entonces, pues esto va a ser, independientemente de la forma y el color de cada una de estas funciones, debe de preservarse estas propiedades para que pueda modelar nuestro superconductor. Ahora bien, la parte que casi no se revisa cuando estudias estados, cuando modelas un superconductor con un modelo de estado crítico, porque no es necesario, pues es la ecuación de difusión de calor. Pero ahora sí la necesitamos, porque queremos monitorear cuánto calor se produce en el material y cuánto calor fluye hacia el baño criogénico. Y eso qué consecuencias trae, ¿no?, en la estabilidad del material. Entonces, la ecuación de difusión de calor, si se fijan matemáticamente, ya no prende esto, tiene la forma tiene la forma matemática de la ecuación diferencial de Maxwell. Tienes una parte temporal, ahora es la temperatura. Tienes, aquí nada más les estoy presentando ya la pulida, el término que es en realidad un nabla, el laplaciano de kappa por T, espacialmente, y aquí está la fuente de calor, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un libro que hable de fenómenos de transporte a nivel macroscópico, pues la fuente de calor va a depender de tu material, ¿no? Dependiendo del material, va a ser la forma matemática de este término. En nuestro caso, es el calor de Joule, y entonces va a ser E por J. Y si estamos, en este caso, unidimensional, E y J son paralelos, el producto punto ya no es importante saber qué componentes hay, porque solamente son nada más una componente, son paralelos entre sí, el campo magnético y la densidad, y entonces este término se reduce bastante. Como buena ecuación diferencial, les presento sus condiciones iniciales, las condiciones de frontera, y les decía que la realidad es que las propiedades termodinámicas, si quieres ir un poquito más allá, las propiedades termodinámicas pues no son constantes. Y nosotros usamos lo que se presenta en la literatura. Si consideras nada más contribuciones fonónicas en el material, entonces puedes más o menos asumir correcto que el calor específico y la capacidad calorífica, la conductividad térmica, perdón, varían de esta forma, ¿no? Como T al cubo. Vale. Pero yo les mostraba hace rato lo que hizo Mintz para hallar su criterio de estabilidad, pero lo hizo en un régimen estacionario en realidad. Entonces dijimos, ok, ¿cómo lo hacemos para considerar la parte dinámica? Y bueno, pues lo que hicimos fue seguir su esquema. Si queremos calcular la tasa de flujo de calor que sale del material, pues entonces necesitamos resolver esta integral volumétrica
que está a la derecha del signo igual. Y si queremos calcular la tasa de producción de calor en el material, tendríamos que resolver esta integral de volumen, y aquí está el calor de Joule. Entonces, nuestra propuesta, basándonos en lo que propuso Mintz en los 90s, pues tiene que ver con, ahora nuestro criterio de estabilidad es este. Tienes la transferencia de calor neta a través de la frontera del material, es esta, un punto T, y si fluye más calor hacia afuera del material y supera al calor de Joule, entonces ya lo hiciste porque el material se va a mantener termodinámicamente estable. Entonces, pues aquí lo que queda es calcular estas integrales numéricamente y observar qué ocurre con ellas, ¿no? Compararlas, monitorearlas. Y eso fue lo que hicimos. Ahora bien, a mí me preocupaba, porque leía la literatura, y si estamos cometiendo el error de decir que existe un flujo de calor, y la verdad es que es válido considerar que hay un vacío en tu cámara donde está la muestra, y si es excesivo, decir que existe ese flujo, y bueno, pues por fortuna, pues tienes referentes. ¿Qué tanta flujo hay? Pues lo tenemos que decir en términos de números, ¿no? Cuantificarlo. Y entonces encontré que en los 80s, un trabajo de los franceses, comentan en un artículo, bueno, pues vas a tener, si tienes tu material en una cámara con un vacío o la presión del gas es del orden de 2.6 nanoatmósferas, ¿está? O 2 por 10, o lo que es lo mismo, 2 por 10 a la menos 6 torricellis. Bueno, pues entonces sí, puedes considerar que que tu muestra está en un vacío y pues la verdad es que no va a haber pérdidas o flujo de calor, ¿no? hacia el baño criogénico. Y por fortuna, en las magnetómetros como el MPMS que hay aquí, por ejemplo, en el instituto, que ya es comercial, pues me parece que las condiciones estándar de presión del helio en ese compartimento donde colocas a la muestra, pues está, si lo pueden ver por número nada más, comparando los órdenes de magnitud, pues puedes ver que la presión del gas de helio pues es mucho mayor a que si tienes de este orden. Si logras este vacío, entonces, bueno, vamos a suponer que estamos en condiciones en un dispositivo comercial y entonces sí es válido considerar el flujo de calor. Importante, ¿no? No despreciable. Ok, entonces yo les había dicho que les iba a mostrar cómo luce la magnetización cuando ocurren estas inestabilidades. Estos son experimentos numéricos y lo que les estoy mostrando son diferentes valores del campo o bien valores del campo en el tiempo, porque acuérdense que la tasa de incremento del campo externo la consideramos proporcional al tiempo. Entonces puedo decir que este valor, estamos observando la magnetización en diferentes tiempos o para diferentes campos aplicados. Y aquí, este es clásico, este es lo que siempre van a ver en la curva de Wilhelm de magnetización de un material superconductor tipo 2. Entonces, en lugar de continuar por esta ruta, lo que ocurre es que disminuye, da un salto a la magnetización y después se autorregula y continúa la ruta, ¿no? de estos valores de magnetización. ¿Cómo lucen los perfiles de inducción magnética? Que no los puedes ver experimentalmente, a no ser que sean por imágenes magnetópticas, pero cómo luce en una placa infinita la distribución de la inducción magnética, pues pueden verlo acá, ¿no? Son perfiles simétricos respecto al centro de la muestra, y aquí les estoy mostrando qué es lo que ocurre con los perfiles cuando ocurren estos saltos. Entonces, esta curva 1 representa un estado donde no ha penetrado el campo totalmente el material, pero a consecuencia de esta inestabilidad
entra abruptamente, se acuerdan, el flujo magnético y entonces el perfil ya deja de ser monótono, ¿no? Pum, cambia a este tipo de perfil. Luego se estabiliza y bueno, sigue estos perfiles tipo B, etc. Ok, ¿y cómo luce la temperatura promedio? Pues cuando ocurre un salto, entonces pueden ver que no es una distribución no homogénea, pero cuando ocurre el salto se dispara la temperatura, estas son cantidades adimensionadas, se dispara el valor de la temperatura en los extremos de la muestra y bueno, después se estabiliza e incluso disminuye. Es decir, aquí la temperatura en la que estamos haciendo el experimento está por arriba del helio líquido, entonces aparece el primer perfil que encontramos fue este, pero cuando se estabiliza el material incluso puede descender aún más la temperatura y eso es lo que reflejan estos dos perfiles. Y bueno, en la literatura se habla de que las inestabilidades termomagnéticas se observan como oscilaciones en la temperatura y en la magnetización. Entonces, quisimos corroborar si nuestro modelo podía reproducir esas oscilaciones. Y aquí están dos experimentos donde se dieron a la tarea de monitorear la temperatura respecto al campo cuando ocurren esas inestabilidades y pueden observar, ¿no?, estas oscilaciones. Y bueno, lo que está ocurriendo es que el material se está autorregulando y por eso está oscilando la temperatura o vamos a ver más adelante el flujo, las tasas de flujo neto que fluye hacia afuera de la muestra y lo que se genera adentro. Y esto es la contraparte de lo que Mintz de manera muy inteligente predijo y explicó, ¿no?, respecto a los experimentos. Tu material va a ser estable siempre y cuando fluya más calor hacia fuera de la muestra que lo que se genera dentro de la muestra. Y entonces estos resultados numéricos lo que nos muestran es ese comportamiento en lo que el material se está tratando de autorregular. Aumentan las dos tasas de calor, pero disminuyen y van oscilando hasta que llega un momento que no puede más el material y aquí en este zoom pueden observar que ya no se cumple este criterio. Es decir, que el calor de Joule, que es el rojo, es superior al flujo de calor. Y entonces esto es el indicio de que está ocurriendo, que el material ya no es estable termomagnéticamente hablando. Los puntitos negros, lo que los puse porque se pueden observar, es una gráfica logarítmica para poder apreciarlos, poder comparar las dos, la evolución de estas dos tasas de calor generado. Y los puntitos negros lo que significa, los graficamos aquí porque estos valores en realidad corresponderían a valores negativos. No existen los valores logaritmos de un valor negativo, y entonces cuando los graficamos pues era como un error, ¿no?, un dato espurio. Pero lo que en realidad está ocurriendo, que es lo que creemos, es que cuando ocurre la inestabilidad, que si se fijan, no nada más ocurre a este valor de campo, cuando ocurre el salto de la magnetización, sino también ocurre cuando inicia el material a magnetizarse. Estos dos fenómenos altamente no lineales, lo que nos está reflejando es que hay situaciones en el material en las que en lugar de que fluya el calor hacia afuera de la muestra, está fluyendo hacia adentro, o bien en las fronteras de la muestra y el baño térmico, lo que puede estar ocurriendo es un fenómeno, por ejemplo, he leído que pues el helio puede hervir un poco. Si el material superconductor está muy caliente, sí afecta al baño térmico, y entonces ahí ocurren fenómenos en los que finalmente aquí lo que encontramos fue que cambió la dirección del flujo. En lugar de salir del material, empezó a ingresar. Y bueno, pues creo que ya es ahora. Y les quiero mostrar nada más algunas citas que usamos para este trabajo.
Este último trabajo no es tan reciente, pero me gustó porque hace una comparación de estos estudios de estabilidad termomagnética entre películas delgadas y materiales de bulto. Este artículo, que es muy reciente, el tercero, pues ya habla en el caso de las cintas, también preguntaba a un doctor, preguntaba que si los hidruros metálicos, si los estaban, cómo era la forma de esas muestras, que si eran cintas o qué eran. Entonces me recordó que, pues sí, precisamente, o tienes materiales de bulto, o tienes cintas que están, que son sándwiches que tienen otro tipo de materiales, y esos se están usando en capas para suplir los alambres hechos de cobre, por ejemplo. Entonces, estos trabajos están enfocados ya a modelar la ley altamente no lineal, pero en un régimen fuera del estado crítico. Y se centra en simulaciones numéricas para cintas, porque también ese es otro gran campo. Poder modelar o usar cintas para conducir corriente o como líneas de transmisión. Bueno, ese es un trabajo reciente y por eso lo puse. Y quien le guste leer, bueno, estos libros son muy recientes, los escribieron en la pandemia, y entonces un grupo de expertos se puso a escribir una enciclopedia, bueno, les sale una enciclopedia. Entonces son 3 volúmenes que están disponibles, si les interesan los superconductores, entonces empieza desde los principios hasta las aplicaciones. Están muy bonitos, pues sí, son grandes, pero son muy afables o fáciles de leer. Y también en la pandemia escribieron este libro, muchos de estos expertos, y lo escribieron pues, precisamente para vincular cómo puede beneficiar el estudio de los superconductores o la búsqueda de tecnologías superconductoras en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, producir energía, almacenarla, transportarla de una forma que se reduzca el uso de los combustibles. Y entonces, bueno, hicieron este libro también en la pandemia. Y este sí es más técnico, pero si a alguien le interesa, pues también está interesante. Y ya finalmente le quiero dar las gracias al grupo de trabajo, al doctor Felipe, al doctor Omar Augusto, que se encarga de las simulaciones numéricas, y al doctor Chabaninka, que es el experto en estos fenómenos de saltos de magnético. Muchas gracias. Creo que una pregunta o duda para la doctora Carolina. ¿Quieren ir adelante? Sí, adelante. Perdón, es que no oí. ¿Cuál es la diferencia entre Puedo ya. Es que con los tipo 1, en este caso, fenómenos de otra escala, tipo 1, tipo 1, no. Hace unos años podría decir que estaban en coche. Y la primera teoría de continuo podría estar todo esto que les mostré se aplica para tipo 2, no convencional, ¿no? Que es para si quieres estudiar un tipo, entonces puedes usar otra forma de realizar el más resultados de edición. Pero básicamente, si puedes decir que y encontrar campos con ellos, puedes usar eso. Además, incluso puedes recibir la cosa. Pero si tu tipo 1 ¿Hay alguna otra pregunta o otra duda de la doctora?
Vamos a ver si en línea hay alguna pregunta o comentario. Un momentito. Entonces, en línea, ¿alguien tuviera alguna pregunta o comentario para la doctora? Bueno, mientras se animan, yo sí tengo una pregunta. Mencionaste, voy a cambiar la pantalla para que no se vea el infinito. Habías mencionado que estabas considerando en el modelo campos magnéticos aplicados mucho mayores que el campo crítico. Pequeño. Entonces, ¿eso significa que ya estarías en la región intermedia o ya pasaste también el campo crítico? No, en la región intermedia, sí. Okay, eso pensé. Entonces, normalmente esa es la región mixta, donde uno esperaría una mayor proliferación de los vórtices. Sí. Entonces, ¿cómo afectaría los resultados que nos presentaste el considerar ahora el sistema ya no homogéneo, sino heterogéneo, donde haya regiones de vórtices, regiones de estado superconductor completo, por ejemplo? Sí, no podemos, a esa escala no podemos proponer una densidad de corriente inhomogénea. Lo que estamos considerando es inhomogeneidades espaciales, pero macroscópicas, por ejemplo, Las fronteras. O incluso adentro. Pues acá tengo, no venía preparada. Por ejemplo, los monolitos que se están ya sintetizando, que ya se tiene perfeccionada la técnica para crecer estos monolitos, si tú haces cortes de esos monolitos, observas este tipo de inhomogeneidades. Entonces, a esta escala, o a la escala, como les decía, si te colocas abajo de la semilla, o si te colocas en los diagonales de ese monolito, encuentras experimentalmente que la densidad de corriente es diferente. Y entonces a esa escala proponemos, por ejemplo, una distribución aleatoria de valores de la densidad, o una distribución lineal, o una distribución periódica, pero esa escala macroscópica. Entonces sí. Puedes considerarlo como, si hubiera vórtices están dentro de esas inhomogeneidades. Así es, y tiene razón. Por ejemplo, lo que podemos estar modelando es que en una zona los centros de enclavamiento son menos eficientes a esa escala, pero sería así como guardando las distancias, ¿no? Es que aquí tienes defectos o tienes material no superconductor. Sí, pero sí está implícitamente sí está lo que dices, pero no podemos ir más allá de valores promedio. Sí. ¿Una pregunta? Vamos a ver si en línea alguien se animó. Pues en línea, ¿alguien? Todavía no. Bueno, también tendría una última pregunta. En la última gráfica que nos mostraste, cómo se daba esta como anomalía, ¿no? O esta parte, alrededor de, cuando ganaba lo que era el calor de entrada por el de salida. Y se ve alrededor de la escala del valor de 3, la variable B, igual una pequeña, un kink, ¿no? En los dos valores, la curva azul y la curva naranja. Entonces ahí uno esperaría un efecto, un fenómeno similar a lo que se observó a valores más pequeños, pero a menor escala, o ¿cuál sería la física de esa zona? Sí, qué bueno que lo observaste. Ahí va a ocurrir otra inestabilidad, pero numéricamente la evitamos. Sí, numéricamente lo que hicimos fue asegurarnos que en ese rango de campo solamente apareciera un salto. Entonces, eso, por ejemplo, lo hizo el doctor Omar, aumentando la temperatura, porque lo que se sabe es que los saltos van desapareciendo, se aumenta la temperatura. Entonces, en este experimento numérico está a una temperatura tal que solamente es visible un salto. No se ve en la pantalla,
pero sí se den oscilaciones previas. En la curva de magnetización pero son muy chiquitas. Son muy chiquitas. Y allá donde viste esas oscilaciones, para esos mismos valores empezó a oscilar la magnetización. Entonces, esa es una señal, ahí está. Esa es una señal de que ahí se está formando otra inestabilidad. Las condiciones para que sea, sí, como esas, ¿no? Ajá. Esas sí son experimentales. Sí, exacto. Eso me llamó la atención. Sí, pero sí, efectivamente lo notaste. Nada más que lo posiguo. ¿No? Sí. Bien. Exacto, para enfocarse. Gracias. Sí. Vamos a ver por última vez si en la parte en línea. Ok, bueno, ya no hubo preguntas en línea. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Sí, adelante, Aníbal. Entonces todos los superconductores tipos pueden llegar a un estado de equilibrio. Sí, nada más que a veces se tiene que hacer artificialmente. Todos los superconductores tipo 2, por ejemplo, lo que se hace es, les decía, ponerles cinturones de cobre o les ponen, les agregan literalmente plata o platino como material que lo estabiliza, incluso mecánicamente. Pero sí, en sí la respuesta sería sí, pero hay que buscar bajo qué mecanismo. Ponerlo en una matriz o asegurarte de trabajar a temperaturas. Por ejemplo, los IPCO, ya así de manera, las investigaciones en este momento que se están realizando en muchos lugares, lo que hacen es, no se meten en problemas, no trabajan a temperaturas del helio líquido, trabajan de 70 Kelvin a 90. Y así ya, y en ese rango de temperaturas se aseguran que se está. Gracias. Bueno, entonces si no hay otra pregunta o comentario, le agradecemos a la doctora Carolina por su participación. También agradecemos a todos los asistentes, tanto en línea como en presencial, y les recuerdo que la próxima semana, el viernes 24, continuamos con las actividades de la escuela. En esta ocasión, la sede va a ser el Instituto de Ingeniería en la UNAM. Ahí va a ser de manera presencial y vamos a lo largo de la semana les voy a enviar la información vía correo electrónico de cómo poder acceder, a la plataforma propia del Instituto de Ingeniería para poder participar en las sesiones, ¿no? Va a haber 2 canales de conexión. Uno, si mal no recuerdo, creo que es por Zoom o por Teams. Por Teams. Y el otro va a ser por YouTube, ¿no? Por el canal de la institución. Entonces, pues, muchas gracias por asistir y continuamos con las actividades de la siguiente semana. Gracias. Okay. Y hay bocadillos todavía, creo. Entonces aprovechen. A ver si tomo café. Sí. Pues ya quedó, Miguel. Creo que tu micro está apagado. Ya, muchas gracias, Omar. Yo creo